Hola, bienvenidos a esta videotutoría preparada para ustedes por la Cátedra de Turismo Sostenible de la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades en esta, su Universidad Estatal a Distancia. Tenemos 3 módulos preparados para ustedes. El primero de ellos es el módulo 1, el que vamos a ver a continuación, denominado el perfil de guía de turismo. Yo soy Luis Diego Madrigal y además de ser tutor de su cátedra, soy un guía de turismo certificado por el Gobierno de Costa Rica. Quizás podemos comenzar con una pregunta básica y es ¿desde cuándo el guía es importante para el turismo y cuál es su rol dentro del sistema turístico? Recordemos que el sistema turístico es la forma como en este instante en toda América Latina se concibe al turismo como una entidad organizada y al mismo tiempo como una forma de trabajar de acuerdo a su estructura comercial. El sistema turístico es básicamente un conjunto de elementos que se dividen en 2 grandes macropartes, una que es la oferta y la demanda. Pero ¿desde cuándo entraron los guías de turismo a este gran proceso en Costa Rica? Bueno, desde 1978 se llevó a cabo el primer curso de guías de turismo en Costa Rica y como pueden observar en la fotografía, ahí tenemos la primera generación de los estudiantes que participaron en esa ocasión. Bueno, volvamos al sistema turístico. En este caso hablamos inicialmente de 2 grandes partes, la oferta turística y la demanda turística. En el caso de la oferta, si observamos muy bien en la pantalla, vamos a observar que esta engloba al patrimonio y dentro del patrimonio tenemos a los atractivos turísticos, la planta o estructura, la infraestructura turística y la superestructura. Como podrán notar, en este caso en particular, dentro de la oferta se encuentran las actividades programadas, pero no así el resto de elementos. En cuanto a la demanda, el asunto es mucho más sencillo. Estamos hablando de visitantes del exterior del país y visitantes del interior del país. La eterna pregunta que en teoría turística se hacen los estudiantes y también los tutores es ¿por qué las actividades programadas o turísticas programadas se encuentran fuera del patrimonio pero dentro de la oferta? La respuesta es muy sencilla. Porque para que éstas se lleven a cabo es importante que aparezca el turista que viene a ser el elemento dinámico que cambia todo el sistema. Bueno, quizás podemos empezar por la parte del perfil del guía de turismo. Hay que hacerse una pregunta muy importante y es ¿qué exactamente es un guía de turismo en Costa Rica? Recordemos que existe el reglamento de los guías de turismo que es el 31030 emitido por el Ministerio de Economía, Industria y Comercio y también por el Instituto Costarricense de Turismo. En este caso en particular, en uno de sus artículos, tal vez el que define por completo lo que es la categorización de un guía, nos dice que es la persona que desarrolla como función principal la de mostrarle a los turistas el patrimonio turístico nacional y acompañarlos, así como velar por su bienestar. Además dice que el servicio será remunerado. En Costa Rica, un guía de turismo tiene que ser certificado. Esto quiere decir que debe llevar a cabo un curso de formación y además presentar ciertos documentos y requisitos ante el Instituto Costarricense de Turismo. Además del marco legal que acabamos de describir, el perfil del guía debe entrar dentro de 5 ámbitos principales. El primero de ellos es el cognoscitivo, y en el caso de lo cognoscitivo se espera que el guía tenga la capacidad académica o al menos el conocimiento necesario para poder divulgar la información a los turistas. Es deseable que tenga el bachillerato en educación secundaria. Además, se espera que curse y apruebe lo que es la sección formativa o curso formativo que generalmente es impartido por el Instituto Nacional de Aprendizaje y por otras unidades que son acreditadas, otras entidades que son acreditadas y que tienen derecho o permiso del Estado costarricense para ejecutar ese curso. Y finalmente, es esperable que el guía de turismo hable 1, 2 o más idiomas, ya que de esta forma va a desarrollarse mejor en el mercado laboral. El segundo ámbito es el psicológico, donde se esperan 3 cosas fundamentales. La primera de ellas es que el guía sea emocionalmente estable. Esto porque tiene que proyectar el país de una forma adecuada y porque siempre se espera mucho de la actitud del guía frente a los turistas. Luego, además, tiene que tener una elevada autoestima, principalmente porque no hay que olvidar que el guía se encarga de proyectar a su comunidad, a su país y por supuesto, inclusive a los atractivos. Y finalmente, tenemos que considerar que el guía tiene que tener un altísimo sentido ético, no solamente porque el reglamento de los guías 31030 lo dice, sino porque la ética siempre debe ser la forma de regir cualquier operación turística. El tercer ámbito es el socioafectivo, donde es muy importante que el guía maneje ciertas habilidades. La primera de ellas es de tipo comunicativa,
o sea que tiene que tener habilidades comunicativas para poder transferir el mensaje a sus turistas. No olvidemos que los guías trabajan en un entorno social, o sea, con personas, y las personas quieren escuchar su mensaje, un mensaje que está cargado de información acerca del país o del destino. Además, es de vital importancia que el guía tenga mucha capacidad de liderazgo, y esto porque el guía debe comandar operaciones, ya sean escenarios tranquilos, en escenarios que sean agradables al turista, pero también tiene que mantenerse ecuánime en ocasiones donde debe mantener ese liderazgo frente a situaciones de emergencia. Además, se espera que el guía tenga habilidades para la negociación, no solamente con los turistas, sino que también con los proveedores de servicios, y por qué no decirlo, en muchas ocasiones también con las personas que se encuentran en el destino que sus turistas están visitando. Finalmente, hay que considerar que el guía debe ser capaz de resolver conflictos, porque siempre vamos a tener la posibilidad de encontrarnos en conflicto también con los mismos proveedores, algunas veces con turistas y pues deseablemente nunca con las personas que se encuentran en el destino que está visitando. Sin embargo, si esta situación se presenta, el guía tiene que ser capaz de poder enfrentar y resolver esos conflictos para poder salvaguardar en muchas ocasiones el confort del turista. Finalmente, con la posibilidad de ser inclusivo, porque si en ocasiones el guía tiene que enfrentar diferentes tipos de turistas y diferentes tipos de necesidades, su preparación debe acondicionarle o producirle la pericia de poder hacer más sencilla la vida y el disfrute de esos turistas que están llegando al destino. El último de los ámbitos es el legal, donde el guía de turismo forzosamente tendrá que ser costarricense o residente y además de esa condición haber sido certificado, o sea, aprobar el curso de formación y presentar los requisitos ante el Instituto Costarricense de Turismo. De esta forma, el guía queda automáticamente inscrito en el Registro Nacional y de esta forma puede ejercer adecuadamente. Bien, después de reconocer estos 5 ámbitos del perfil del guía de turismo, vamos a hablar un poco de los tipos de guías de turismo que hay en Costa Rica. De acuerdo al reglamento 31030, existen 3 tipos de guías de turismo reconocidos por la legislación costarricense. El primer grupo es el de los guías generales, que son profesionales que son capaces de trabajar en todo el país. Inclusive pueden trabajar en cualquiera de las 10 u 11 áreas de conservación y pueden inclusive salir del país y empezar operaciones dentro del territorio costarricense. En muchas ocasiones inclusive llegan a trabajar hasta en la isla del Coco y algunos de ellos terminan sus operaciones una vez iniciadas en el territorio nacional en otros países. El segundo grupo es el de los guías locales y existirá un guía para cada una de las áreas de conservación, dentro de las cuales el Sistema Nacional de Áreas de Conservación ha dividido el país. Por ejemplo, tenemos el guía del Área de Conservación del Pacífico Central y al mismo tiempo tenemos el guía del Área de Conservación Tempisque. Luego tenemos el rubro de los guías especializados, donde van a aparecer guías, por ejemplo, de aguas, de cuerdas, también hay llamados como de rafting y de canopy, así como guías para buceo, para surfing, para cabalgatas, entre otras especialidades. Bueno, además de la clasificación que el ICT tiene en el reglamento 31030, a nivel gremial los guías también tienen sus propias formas de clasificar o clasificarse. Por ejemplo, de acuerdo a la experiencia laboral, tenemos los Master Guides o Master Guide, que es un guía con más de 20 años de experiencia. Además, está el Senior Guide, que tiene entre 10 y 20 años de experiencia. Y finalmente está el Junior Guide o Junior Guía, que es un guía que tiene menos de 10 años de experiencia. Además, hay una clasificación que también va por la modalidad contractual y en ese caso en particular tenemos a los independientes, también conocidos como freelance, a los guías asalariados, que son aquellos que trabajan para alguna empresa, y finalmente en algunos casos hay una combinación de ellos, de asalariados y guías freelance. Luego hay otra clasificación de acuerdo a la responsabilidad operativa. Una es la del guía regular, que es la primera de esta clasificación, el Tour Director, Tour Manager, Tour Leader o Group Leader, también conocido de esta forma, que es un guía que además de guiar, tiene funciones administrativas. Y luego tenemos al guía conductor, que viene a ser un guía que mientras que trabaja y locutando, tiene que conducir vehículos para sus turistas. Hay otra clasificación, que es aquella que se conoce con el nombre de afinidad operativa. Allí tenemos al guía de gira, que es un guía que sale desde el día 1 hasta el día 15, 22 o a veces hasta un mes,
con sus turistas. Luego el guía de One Day Tours o guía de un día, también conocido como guía de excursionismo. Y finalmente al transferólogo, que es la forma muy informal en la que nosotros llamamos los guías a aquel profesional que se encarga de traer turistas desde el aeropuerto hasta el hotel, desde hotel hasta otro hotel o desde el puerto hasta el aeropuerto, entre otras actividades. De acuerdo a la legalidad operativa, los guías pueden ser clasificados como guía certificado, guía no certificado y en algunas ocasiones aquellas personas que tienen la experiencia suficiente pero no documentos sobre su capacidad se les conoce con el nombre de vaquianos. De acuerdo a la jerarquía laboral también se pueden clasificar los guías y en este caso tenemos al regular guide o el guía normal, común y corriente que se encarga de guiar y operar servicios y además al head guide que vendría a ser algo así como un jefe de guías. Bien, y este es el final de nuestro módulo número 1 de esta serie, titulado Perfil del Guía de Turismo. Estuvo con ustedes Luis Diego Madrigal de la Cátedra de Turismo Sostenible en la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades en esta, su Universidad Estatal a Distancia. Muchas gracias. Hola, bienvenidos a esta videotutoría a cargo de la Cátedra de Turismo Sostenible de la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades en esta Universidad Estatal a Distancia. Yo soy Luis Diego Madrigal y además de ser su tutor, soy también un guía certificado por el Gobierno de Costa Rica. Este es el módulo 2, el segundo módulo de un grupo de 3 que tenemos para ustedes, en este caso sobre técnicas de guiado de conducción de turistas. Vamos a ver algunas técnicas interesantes que estamos seguros ustedes van a poder disfrutar. Como les mencionábamos hace unos segundos, en esta videotutoría vamos a trabajar las técnicas de guiado. Existen técnicas de guiado para movimiento y para situaciones estacionarias. Además, y luego lo vamos a ver, existen también las técnicas de interpretación. En este caso en particular vamos a trabajar guiado y movimiento para ustedes y les vamos a dar algunos consejos importantes. Esto porque en cada uno de esos escenarios hay cuidados especiales que los guías deben de tener. Y además hay características fundamentales. A continuación, las características del guiado en movimiento. Cuando los guías desarrollan su trabajo en escenarios de guiado en movimiento, tienen que tomar en consideración varios detalles. Primero que nada, este guiado permite cubrir mayores distancias y mayor cantidad de atracciones. Además, facilita la cobertura de temas. Ofrece mayores posibilidades de entretención para el pasajero y cumple con el principio turístico universal de exploración. También es importante señalar que ofrece un confort para el participante, ya que si el movimiento permite que el pasajero se mueva en un autobús o en otro tipo de unidad, el confort que le ofrece este tipo de instalación va a favorecer en el hecho de que disfrute mejor estos atractivos. En todo guiado en movimiento existen 3 elementos que se deben de considerar. El primero de ellos es el vehículo, o sea, la unidad en la cual los pasajeros y el guía se están movilizando hacia los atractivos o en medio de ellos. El segundo componente es el guía, que por supuesto es el sujeto encargado de la elocución. Y finalmente consideramos el entorno, compuesto por todos los atractivos, el vehículo en sí y aquello que se suscita y que al mismo tiempo el guía puede ir explicando para sus pasajeros o sus turistas. Algunos de los consejos más importantes que podemos ofrecerle a aquellos guías para el guiado en movimiento son los siguientes. Primero que nada, tenga en consideración que usted debe observar a sus turistas de frente, ya sea de pie o sentado, pero siempre con la posibilidad de ofrecerles algún tipo de contacto visual. Además, se aconseja que siempre vire junto con su cabeza el micrófono. Sería conveniente que en muchas ocasiones mantenga el micrófono cerca de su barbilla. Si usted tuviera que virar la cabeza de alguna forma, el micrófono viraría junto con ella y de esa forma el sonido nunca se pierde y por ende el mensaje tampoco. Otro consejo importante que podemos darle es que sea muy expresivo con su lenguaje corporal. Esto quiere decir que cuando usted tenga que apuntar para que los turistas observen un atractivo fuera del autobús, puede utilizar manos, dedos e inclusive en otras ocasiones otras partes del cuerpo. Y así de esta forma los turistas van a ser más fácil encontrar aquello que quieren pues fotografiar o en su caso pues tratar usted de observar para que ellos puedan disfrutar mejor. Además, se recomienda siempre hacer una evaluación de la acústica, porque recuerde que en los escenarios en movimiento hay motores o inclusive otros distractores que podrían hacer que el ruido
distorsione el mensaje que usted quiere comunicar. Además, se recomienda siempre compartir la información distal. Esto con la posibilidad de que todas las personas dentro de un autobús, un tractor o cualquier tipo de unidad conozcan la información que se está suscitando en la parte de adelante. Se recomienda además que usted evite todos los obstáculos. Hay unidades de transporte que tienen televisores, refrigeradoras, servicios sanitarios y un montón de cosas que pueden ser al mismo tiempo distractores para los turistas y no podrían verle a usted o usted verle a ellos. Se espera que el guía, durante el guiado en movimiento, trate de evitar la mayor cantidad de obstáculos posibles. Además, en otro tipo de embarcaciones, por ejemplo, o medios de transporte, es muy vital, muy importante que usted se mantenga en una posición en la que pueda ver y ser visto. No solo por razones de seguridad, sino porque de esta forma usted tendrá la posibilidad de satisfacer mejor a sus clientes. Finalmente, usted tiene que considerar que todo guiado en movimiento ofrece una visión inversamente proporcional. Y esto quiere decir que si, por ejemplo, un autobús se mueve a 70 km por hora hacia adelante, los atractivos pasan a esa misma velocidad hacia atrás, por lo que usted tendrá que utilizar técnicas para hacerse expresar antes de que las cosas desaparezcan del escenario principal. Además de las técnicas de guiado y consejos que vimos hace un rato para el guiado en movimiento, también tenemos para ustedes algunos consejos y técnicas para el guiado estacionario. Es importante que consideremos que el guiado estacionario tiene varias características. La primera de ellas es que permite interpretar mejor los atractivos, facilita la variedad temática, ofrece mayores posibilidades de interrelación entre los turistas dentro del grupo en particular y cumple con el principio de cohesión grupal, que es vital si usted quiere obtener mejores resultados una vez que el grupo empezó a moverse en conjunto hacia los objetivos que tienen, pues, como grupo de turistas. Se aconseja siempre que usted evite las aglomeraciones. Si hay grandes masas, trate de movilizar su grupo hasta un punto donde tenga cierto grado de intimidad y pueda comunicarse con ellos. Este grado de intimidad quiere decir que hay que apartar el grupo de los grandes ruidos y de las grandes aglomeraciones. Se aconseja además que usted trate de esperar hasta que toda su audiencia esté presente. En un sendero, por ejemplo, en un sitio como un museo, en muchas ocasiones los grupos se disgregan, así que lo ideal es que usted espere hasta que su grupo esté completo para que pueda empezar a elocutar. Se recomienda además que usted revise la acústica de aquellos sitios donde hay escenarios cerrados o donde usted va a trabajar frente a sus audiencias, porque muchas veces existen grandes distorsiones o grandes ruidos que pueden provocar una barrera entre usted y sus clientes, sus turistas. Además, se aconseja que usted busque posiciones confortables, ya que los turistas deben estar cómodos para disfrutar y usted para trabajar. Al principio de esta videotutoría hablamos acerca de las técnicas de guiado y de interpretación. Casualmente de esas segundas es de las que vamos a hablar en este instante. Las técnicas de interpretación pasan más por la forma como usted exprese las cosas para sus turistas, o sea, como usted se hace entender. Recordemos que el concepto de interpretación habla de hacer sencillo aquello que no lo sea. Vamos a tratar de mostrarle en las siguientes técnicas cuál es la verdadera forma de interpretar para nuestros turistas, porque no siempre, aunque hablemos en un claro español o cualquier otro idioma, el de nuestros turistas, nos estamos haciendo entender. Para que usted entienda mejor este ejemplo, vamos a leer el siguiente texto. Dice, y avanza el plomo homicida, lo hiere sin tregua e infúndele ardor. Y en tanto que heroico exhala la vida, se escucha el incendio rugir vengador. Si usted es costarricense, sabrá que esta es una estrofa del himno al héroe nacional Juan Santamaría, en perfecto español, y se puede entender cada palabra, pero si no existe contexto histórico que usted tenga conocido con antelación, difícilmente estas palabras van a tener algún grado de lógica para quien las escuche. La interpretación hace que aunque hablemos en idiomas adecuados para nuestros turistas, inclusive sus mismos idiomas, tengamos la posibilidad de hacer llegar hasta ellos las ideas que en realidad queremos transferir. Al principio de esta videotutoría tuvimos la oportunidad de aprender un poco acerca de las técnicas de guiado en movimiento y estacionarias. Ahora vamos a ver un poco las técnicas de interpretación. En este caso en particular, la primera de ellas se conoce con el nombre de prefiguración. ¿Cuándo se utiliza la prefiguración?
se utiliza en aquellos casos en los que usted tiene que explicarle a sus turistas detalles acerca de un tema antes de que éste tenga algún tipo de encuentro con estos atractivos en particular. Imaginémonos, por ejemplo, aquellas ocasiones en las que usted tiene que hablarles a ellos porque no tendrá tiempo in situ, en el sitio donde finalmente tendrá que dar las explicaciones. Veamos, por ejemplo, la imagen. Aquí aparece una tortuga en plena actividad de desove en una de las playas costarricenses. El turista no puede recibir la explicación en el mismo sitio porque la tortuga podría irse al final o podría usted no tener permiso de estar junto a ella. Es por ello que aquella información importante que usted le dio al turista tuvo que habérsela dado con anterioridad. Por eso es que llamamos a esta técnica prefiguración. La segunda técnica que vamos a ver en esta videotutoría se conoce con el nombre de homologación. Un caso particular que va a encontrar también en la unidad didáctica es aquella que habla de la forma como los puertorriqueños llaman a sus urbanizaciones. Porque, por ejemplo, en Costa Rica una urbanización es lo que ellos llaman una residencial. Y un residencial o una residencial es lo que ellos llaman una urbanización. Así que para poder hacernos entender como guías costarricenses en escenarios costarricenses, cuando queramos referirnos a una urbanización, si nuestra audiencia es puertorriqueña, tendremos que utilizar la palabra residencial. Esta es la forma como usted homologa, y al homologar hace que usted tenga mejores posibilidades de lograr comunicaciones adecuadas con sus turistas. La tercera técnica que vamos a ver el día de hoy también se conoce con el nombre de personalización, y es aquella técnica en la que el guía trata de sumarse a la explicación con la intención de darle un sentido más humano. Por ejemplo, imaginémonos que estamos hablando del Templo de la Música, que es este que vemos en imagen justo en el Parque Morazán. Vamos a decirle al turista que es de 1920, que es un edificio con un corte y una arquitectura fantástica de la época, pero vamos a decirle al turista, si eso fuera verdad, y por supuesto debería ser verdad, y si no buscar otro ejemplo, que este es un sitio donde, por ejemplo, las parejas se conocían al son de la música de los años 20, 30 y 40. Y si es verdad, como en mi caso en particular, mis abuelos se conocieron en este sitio, yo debo incluir esa información para ellos para personalizar y vincular el atractivo con mi vida. Y eso hace que sea más humana la explicación que estoy llegando a dar. De esta forma el turista va a recordar el atractivo e inmediatamente va a acordarse de su guía. Y no porque el guía sea importante, sino que le va a dar vida a aquello que es material, que en este caso es solamente un atractivo de exhibición. Además de las técnicas que acabamos de escuchar, tenemos otras que también pueden ser muy útiles para usted. La siguiente que vamos a ver se conoce con el nombre de la metaforización. Vamos a ver, queremos explicarle al turista cuán importante sea el tamal de Nochebuena para nosotros, pero no encontramos la forma, así que vamos a buscar la forma de explicárselo a él de manera tal que lo entienda igual. Podríamos decirle que, por ejemplo, el tamal costarricense en la mesa navideña a la luz de las velas y en familia es muy parecido al pavo que se comen ellos en la época de Acción de Gracias. De esta forma estamos homologando nuestro tamal con su pavo, y no tal vez las dos comidas en particular, sino que también estamos hablando de ese momento en familia. Yo metaforizo, el tamal es como el pavo, o viceversa, el pavo es como el tamal. Esta es una forma adecuada de transmitir conocimientos o de interpretar para ellos. De esta forma ellos nos van a hacer el favor de entendernos un poco mejor. Además tenemos otra técnica que se conoce con el nombre de la personificación. Vamos a ver, si el guía empieza una introducción o una explicación a sus turistas, quizás en uno de los museos más importantes de Costa Rica, como el Museo de Juan Santamaría, diría algo así como, por ejemplo, costarricenses a las armas. Y tal vez hará una entonación que lo hace lucir como don Juanito Mora. Sin que este sea Juanito Mora, después de esta personificación, podría decirles que esta es la forma como el presidente convocó a los costarricenses a las armas en la campaña de 1856. Es de esta forma como la personificación también se vuelve un recurso, un instrumento para hacernos entender y explicarle a los turistas cómo vivió Costa Rica aquella situación de la campaña y la guerra contra los filibusteros. Otra técnica que también podemos utilizar se conoce con el nombre de dramatización. Y entonces un guía podría llegar y decirle a los turistas, mire, es un caldo, es un brebaje lleno de verduras y lleno de sabores que son suculentos. Y además, cuando usted los vaya a probar, en muchas ocasiones le van a quemar la lengua, etc. Uno trata de dramatizar
trata de hacer más dramática la situación para que el turista al final entienda que una olla de carne es una suculenta receta costarricense, pero uno lo mete dentro de un escenario de dramatización con la intención de provocar en él o en ella el deseo de ir y probarlas. Continuando con las técnicas de interpretación, tenemos para ustedes una que es muy útil. En este caso en particular la vamos a llamar la deducción. La deducción consiste en iniciar en un punto, un específico, por ejemplo en este caso una bolsa de chorrear café, igual a la que usted tiene en pantalla en este instante, y utilizar ese tema, la bolsa de chorrear café, para hablar del concepto pleno de la destilación de ese brebaje fantástico que llamamos café en Costa Rica. El punto de partida será la bolsa. De allí en adelante las explicaciones que el guía otorgue van a tener relevancia, van a tener conexión con este punto inicial. De la bolsa al chorreador y del chorreador a la taza. De ahí en adelante los temas que usted guste, pero la bolsa sirvió como punto de partida. A esta técnica, como les decía hace unos segundos, se le conoce con el nombre de deducción. Yo deduzco que la bolsa al final termina en el proceso. Hay otra técnica que es la que sigue a continuación, que es totalmente inversa. Veamos por ejemplo la imagen que aparece en pantalla. Estamos hablando de sobrado o sobado, como se le dice principalmente a este producto, y es muy importante que consideremos que un guía puede partir de este sobado, cajeta o sobrado para explicar otros detalles. Por ejemplo, la cocina típica costarricense. La cocina típica costarricense se basa en muchos elementos, muchas recetas, combinaciones y la tradicional forma de cocinar a la leña. La cajeta fue el punto de partida y de ahí en adelante los temas se convirtieron en amplios. Igual, yo puedo inducir y utilizar la cocina costarricense para referirme a la cajeta. En este momento en pantalla ustedes pueden observar un pisote macho. Y decimos que es macho porque está solo. Si quisiéramos explicarles, por ejemplo, a un grupo de niños turistas cuál es el proceso de reproducción de este animal, les diríamos que la tropa de pisotes maneja y camina en el bosque básicamente durante varias semanas y las hembras van a liberar una feromona que va a atraer al macho. El macho no se va a mezclar con el grupo está compuesto de hembras que son generalmente abuelas, madres y algunos pocos machos juveniles. Después de unos días, alguna de las hembras se va quedando atrás hasta que el macho individual y solitario, algo así como que la captura y se la trae y se la lleva a una sección diferente del bosque. Allí va a producir el efecto de la reproducción y luego va a devolver a la hembra al grupo principal o tropa, donde va a quedar embarazada y va a tratar de regenerar nuevamente la especie, por supuesto en el seno de la tropa junto con las abuelas, el resto de las madres y nada más. Sería una forma de explicarle de forma agradable y simpática a un niño cómo es la reproducción. A este tipo de técnica se le conoce con el nombre de fabulación. Además, tenemos aquella técnica que también se conoce con el nombre de experimentación, y esta consiste en poner a los turistas a ejecutar todas aquellas actividades que sean posibles. No es lo mismo explicarle a un turista cómo se coge el café en un canasto que darle el canasto y ponerlo a coger café o a recoger café y granos desde la planta directamente. La experimentación es la forma vivencial de interpretar aquello que el turista tiene que conocer como un atractivo adicional. Además, tenemos otra de las técnicas que se conoce con el nombre de interrogación. Vamos a hacer una pregunta al público, vamos a hacer una pregunta a la audiencia, con la intención de que la audiencia nos retroalimente acerca de cuál es el grado de conocimiento que tienen sobre un tema en particular. Por ejemplo, podríamos decirles, ¿ustedes saben quién fue el primer astronauta latinoamericano en el espacio? Pues ellos podrán decir un mexicano, un argentino, y allí usted puede dar como guía cuenta de qué es lo que está sucediendo, cuál es la información que ellos tienen. Y entonces podría ser un magnífico momento, da pie a que usted les diga, no, era un costarricense de nombre Franklin Chan Díaz y además es científico y físico y está trabajando ahora en maravillosos proyectos. El punto es que usted, a través de una interrogación, lo que hizo es saber cuál es el nivel de conocimiento de sus turistas. En este caso, esta técnica se conoce con el nombre de interrogación. Una técnica más es la de escepticismo. El escepticismo es algo muy sencillo, se maneja directamente relacionado con la psiquis del turista. Es aquel que uno produce en ellos cuando les hace saber algún tipo de información que ellos van a comprobar después.
Por ejemplo, usted podría decirle a un turista en su escaso inglés, alemán o francés, mire, usted puede aprender a decir la frase pura vida, y él quizás en su idioma le dirá, bueno, sí, puedo hacerlo, e inclusive practicará con usted. Usted deberá decirle como guía que si aprende a decir pura vida y se lo dice a un costarricense, va a obtener algo a cambio. Ese proceso de obtener algo a cambio, esa duda, es un escepticismo que el turista va a tener. No será sino hasta que lo diga en el idioma, en su idioma y tope pronunciar, porque es lógico debido a que es una palabra o un grupo de ellas que pertenecen al español, que obtendrá generalmente una sonrisa. Y entonces esa sonrisa, la recompensa que el turista obtiene por el escepticismo que el guía creó en él o en ella. Otra de las técnicas que tenemos para ustedes es la técnica de la adaptación, que es aquella que se utiliza en los casos en los que el guía no tiene el recurso real y debe apelar a modelos o a representaciones que le ayuden a explicar mejor las cosas. Por ejemplo, un clásico uso de la adaptación es el que se da en la maqueta del volcán Poás, o el que se da cuando uno ve una estatua y quiere explicar a través de lo que la estatua representa el hecho o acto importante que ese héroe o ese expresidente o esa persona hizo. Una maqueta, un modelo es la mejor forma de partir para un grupo de informaciones o para una línea de detalle de atractivos para los turistas. En esta videotutoría hemos aprendido básicamente el qué, y eso lo respondió el grupo de técnicas de guiado. El cómo, algo que fue respondido por el grupo de técnicas de interpretación. Y a continuación lo que vamos a ver es el dónde, y es básicamente el grupo de escenarios de guiado. Los guías costarricenses y en general los guías centroamericanos deben trabajar en un innumerable grupo de escenarios de guiado. El escenario es el sitio donde se van a desarrollar las elocuciones. Entre mejores técnicas tengan los guías para manejar los escenarios, que dicho sea de paso se repiten una y otra vez en cada uno de los países, en cada uno de los destinos y muchas veces en cada uno de los atractivos, con mejor pericia el guía va a manejar la forma de externar esta información hacia sus turistas. A continuación, veamos los escenarios de guiado más comunes que tienen que enfrentar los guías centroamericanos y costarricenses con sus turistas. Bien, el primero de ellos es museos. En este caso en particular, los museos ofrecen la posibilidad de que el guía tenga enfrente la audiencia y atrás, a un lado, o en muchas ocasiones también ellos están enfrente, de los atractivos que quieren mostrar. Lo aconsejable siempre es mantenerse al lado derecho de los atractivos, esto por la forma en que las personas leen de izquierda a derecha. En una posición como la que tenemos en pantalla, el guía va a estar ofreciendo su locución, la gente pondrá atención en lo que quiera decir por cuestión de unos 2 o 3 segundos, volviéndolo a ver a él o a ella, y finalmente concentrará el resto de su atención en el atractivo que éste les quiere mostrar. El guía siempre a la derecha del atractivo, el atractivo en sí, y espacio suficiente como para que la audiencia pueda disfrutar de aquello que les quiera mostrar. El segundo escenario que tenemos para ustedes es el de senderos, donde siempre es recomendable que el guía se mantenga al frente, en un vector que le permita la posibilidad de saber qué turistas se adelanta y qué número de turistas quedan detrás de él o de ella. Los senderos siempre ofrecen una maravillosa cantidad de escenarios de interpretación, y así que disfrutar de ellos de la mejor manera es la técnica que más va a producir beneficio en sus turistas. Además, tenemos el de monumentos, donde se recomienda, además de la colocación a la derecha del monumento principal o elemento principal, la apertura del grupo, para que estos puedan observar la imagen tridimensional que el monumento le ofrece a los turistas. Otro de los escenarios que tenemos para ustedes es el de puentes. También podría conocerse dentro de este grupo a los puentes colgantes o a los puentes fijos, que son básicamente estructuras donde caben entre 1 y 2 personas caminando, en ocasiones en direcciones contrarias, y ofrecen la posibilidad de que el guía va a estar elevado a una posición donde usualmente como seres humanos no tenemos la posibilidad de caminar o de disfrutar. En un puente, ya sea colgante o fijo, como decíamos hace un rato, el guía tiene que manejar balances, tiene que manejar el movimiento de sus turistas y hacer que todos ellos disfruten. El guía nunca debe olvidar que además el puente ofrece una visión de 360 grados y es algo que los turistas pueden disfrutar bastante. Bien, el siguiente que tenemos para ustedes es el cuerpo de agua, donde el guía también tendrá que producir un vector para proteger
un eventual peligro a sus turistas. Del agua pueden brincar muchas cosas, el agua puede agitarse y también el agua puede ser un vector de peligro para las audiencias. Así que el guía tiene que mantenerse en una posición algo distal del agua, pero al mismo tiempo enseñándole a sus turistas cuál es la distancia correcta para manejarse. Nunca se recomienda que por mucho tiempo un guía esté cerca de los cuerpos de agua con grupos de audiencias, porque si algo sale mal, no podrá salir al rescate de todos ellos. Es muy bueno que usted utilice la técnica, por ejemplo, la prefiguración para explicar cosas, venir al cuerpo de agua, finiquitar detalles y luego volver a un lugar que sea más seguro. Otro de los escenarios de guiado que tenemos para ustedes son las cavernas. Como pueden notar en esta imagen particular, se puede observar el guía ingresando dentro de la caverna y su grupo está en la parte trasera. El guía tiene que mantener esta posición, es vital porque de esa forma va a conocer cuál es la distancia entre su localización y la salida de la caverna. Debe asegurarse con la iluminación adecuada que podrá salir, ya sea con prontitud o al menos con seguridad. Y siempre estar percatado y seguro de que adelante él o ella son quienes van a informar al grupo cuáles son las condiciones del escenario donde están ingresando. Además de las cavernas, también tenemos las plataformas, usualmente conocidas como miradores. En el caso de los miradores o plataformas, los guías deben ingresar hasta ella y asegurarse que las barandas se encuentren en buena condición. Una vez que está seguro de este hecho, invita a sus audiencias a ingresar a ella. Y una vez allí explicará en tan solo segundos qué es lo que se pretende observar saliendo de la escena para hacer posible que sea la audiencia quien disfrute de la vista desde esa plataforma en particular. El guía no debe permanecer en la escena porque no es parte de lo que el turista quiere observar. Además, tenemos las embarcaciones. En las embarcaciones existen una gran diversidad de posibilidades. Vamos a imaginarnos que la embarcación tiene su motor atrás y por ende su botero está atrás. En ese caso la posición del guía es adelante, creando un segundo vector de protección e información para los turistas. En otras embarcaciones el motor y el botero están en la parte de adelante. Si así fuese, el guía también debe estar en la parte de adelante para poder canalizar todos los detalles acerca de seguridad e interpretación. Y eventualmente podría viajar hasta la parte trasera del bote a darle más detalles, quizás personalizados, a sus audiencias. Además, tenemos los tractores, las carretas y las volantas, en muchas ocasiones vehículos para la interpretación turística. Es muy importante que el guía se mantenga en una posición entre la máquina que genera el movimiento y toda la plataforma que se encuentra en movimiento jalada por la máquina principal. De esta forma el guía podrá tener todo el control de la seguridad y al mismo tiempo facilitar su comunicación con el operador del tractor o de la máquina espacial. Bien, además tenemos el auditorio, que es sencillamente un sitio cerrado donde el guía podrá elocutar. Hay que tener las mismas precauciones que usualmente se tienen cuando se trabaja en un museo. En un auditorio es muy importante que usted proyecte su voz y que cuide la acústica con la intención de que el mensaje llegue a la totalidad de miembros de su propia audiencia. Además, tenemos las cabalgatas. En esta imagen en particular usted podrá observar que los turistas se movilizan en caballo, de forma desordenada. La posición del guía para muchos debe ser adelante, para otros atrás. En realidad, lo apropiado es que el guía se mantenga en el medio. Usualmente, la mayoría de estas caminatas ofrecen asistencia, o sea, usted como guía va a tener 1 o 2 asistentes que son guías locales al fin y al cabo. En términos generales se recomienda que usted se mantenga al medio porque puede tener control de lo que sucede adelante y lo que sucede atrás y al mismo tiempo puede canalizar el paso de las bestias en un vector en particular o en una dirección en particular. Las cabalgatas son actividades tour operativas en las que usted tiene que ser muy cuidadoso porque muchas cosas podrían salir mal. Pero si son bien administradas y bien cuidadas por el guía, pues no tendrán ningún problema y podrán terminar y llegar a un sano y divertido final. Bien, además tenemos los cultivos. Usted es el guía hoy de un grupo que está visitando un cultivo, pero usted no sabe si usted más adelante va a ser la misma persona que visite ese cultivo, ya sea mañana u otro guía más. Así que lo que se recomienda es que cuando usted quiera mostrarle cultivos a sus turistas, simple y sencillamente trate de ser usted quien ingresa dentro de las aras o de las eras, como se le debe decir también,
y que explique todo lo que usted quiera interpretar para ellos, sin permitir que sean los turistas los que ingresen dentro del mismo lugar donde el cultivo se desarrolla. Una o dos eras son lo suficiente como para explicar aquello que usted podría explicar estando dentro del cultivo en general. Luego, pues usted sale de las eras y termina de darles detalles a ellos sin que ninguno de los cultivos que está allí se estropeen. Como le decía, recuerde que usted lo puede necesitar ese cultivo nuevamente para su siguiente excursión o otro guía podría también necesitarlo para dar una explicación más. Bien, otro escenario común son las ciudades, uno de los que quizás cueste más desarrollar. Aquí hay que tener mucho cuidado, hay que mantenerse dentro de lo que es la regulación de tránsito y al mismo tiempo tratar de tener cuidado de cuáles son las paradas que hacen sus turistas. No olvide que en una ciudad habrá cientos de distracciones, así que el guía tendrá que mantenerse sumamente atento a aquello que suceda con su grupo en particular. Además, tenemos los mercados, donde por lo general lo que la mayoría de guías hacen en este tipo de escenario es establecer un punto de reunión para que sus turistas hagan sus propios descubrimientos y se movilicen dentro de las instalaciones con la posibilidad de que ellos a su mismo tiempo, a su propio aire, puedan ir conociendo los atractivos que más les llamen la atención. Escoger un punto de salida y un punto de llegada, así como un tiempo de salida y un tiempo de llegada, parece ser la mejor técnica para dominar este escenario de un mercado, ya sea de artesanías o un mercado común y corriente como los que existen en cualquier ciudad. Además, tenemos otro escenario que es el anfiteatro. En un anfiteatro, igual que un auditorio, usted podrá distribuir a las personas para que la acústica le pueda ayudar. Sin embargo, siempre es recomendable tratar de ponerle especial atención a los tamaños de los miembros de su audiencia para que uno no cubra la posibilidad de avistamiento que otro puede tener. Un auditorio también es un sitio que ofrece grandes posibilidades para que sus turistas disfruten ampliamente de aquello que usted quiera mostrarles, ya sea en una presentación, en una pantalla o simple y sencillamente en un escenario de meditación. Además de este escenario, tenemos otros como por ejemplo un bosque. En un bosque, si no hay sendero, lo que hay que hacer es establecer puntos de encuentro dentro de lo que es el complejo total. Por ejemplo, imaginémonos que usted le dice a sus turistas, nos vemos en aquella montaña que está allá o nos vemos en aquel árbol alto con forma de rombo que se ve en la parte trasera de la loma. Una vez que usted establece con sus turistas un punto de reunión, podrán empezar la caminata por el bosque. Es muy importante que usted considere que las distancias deben de medirse para que en el momento que un turista no llegue al punto donde principalmente y con anterioridad ustedes ubicaron como punto de reunión, pues pueda usted percatarse de qué puede hacer para hacer que ese turista llegue hasta allá. De último, dentro de esta línea de escenarios que podemos ver desde la perspectiva superior, tenemos el zocriadero, que es básicamente un sitio donde la gente va a ir a observar animales. Podría ser un zoológico, podría ser un zocriadero en sí mismo, o podría ser una exhibición. El guía tiene que convertirse en un vector entre el potencial riesgo, que son los animales, y los turistas, creando cierta distancia para que estos puedan disfrutar de aquello que éste les quiera mostrar. Bien, tenemos otro grupo de escenarios que son generalmente utilizados por los guías en Centroamérica, pero no tienen un plano superior como los que hemos visto hasta ahora. El primero de ellos es básicamente el grupo de cables al cual llamamos canopy. Bien, en este escenario en particular usted puede observar que los guías tienen que manejar altísimas situaciones de riesgo. En muchas ocasiones ellos llevan a cabo algo que llaman taxeo dentro de la jerga de los guías de cables. Esto es la posibilidad de movilizar a un turista de un punto A hasta un punto B. Este escenario es vital para el desarrollo de actividades que bajo el riesgo controlado tienen que convertirse en verdaderas posibilidades de entretención más que en posibilidades de un riesgo superior. Uno de los escenarios más comunes que tenemos en Costa Rica es el de los rápidos, también conocido como rafting, debido al nombre que la balsa tiene. En este caso, el riesgo controlado es vital. Los guías son muy importantes en el desarrollo de esta actividad, ya que van a controlar todo aquello que tenga que ver con seguridad, confort y el disfrute de los pasajeros. Además de este escenario, también tenemos el de los globos, que se desarrolla en la zona norte, en Guanacaste y en una pequeña sección de la península de Osa. El comandante de un globo como esto se conoce con el nombre de piloto. Y el piloto generalmente es alguien que recibió un curso para poder desarrollar la actividad y manipular la máquina principal. En algunas ocasiones este es un guía y en otras ocasiones junto al piloto trabaja un guía en adicional.
Así que en muchas ocasiones el guía tiene que ir desarrollando la actividad en este tipo de escenario también. Además tenemos escenarios como por ejemplo los acantilados, donde es muy común observar guías que bajan en cuerdas a través de las paredes, ya sea húmedas o ya sea normales, y en muchas ocasiones también todos tienen que entrar en el agua. Como pueden ver en el recuadro de la parte inferior, los turistas tienen el agua hasta el cuello, literalmente. En muchas de estas fosas o en muchos de estos ríos, ellos tienen que movilizarse y mojados volver a subir por las cuerdas a través de las cataratas o a través de escenarios totalmente diferentes. Hablando de escenarios adicionales, también tenemos las playas, donde tienen que desarrollar actividades muchos guías, como por ejemplo clases de surfing, o en otras ocasiones también tienen que desarrollar actividades relacionadas con el nado o actividades relacionadas con el desarrollo de deportes adicionales como el banana boat o el jet ski. Los diferentes deportes generan diferentes escenarios de guiado, máxime cuando estos se convierten en productos de compra que al final son obtenidos por un turista. En este caso en particular, en pantalla puede observar el famoso deporte tubing, que es desarrollado en los ríos de Costa Rica y también en ríos de todo el mundo. En Costa Rica, por ejemplo, lo hacíamos hace muchos años en un neumático. Ahora los neumáticos son de colores, son mucho más bonitos, pero siempre van a requerir, en este caso, la asistencia de uno o varios guías. Tenemos otro escenario, en este caso el de las caminatas nocturnas, uno de los retos más grandes que un guía puede tener. Únicamente los guías más competentes son aquellos los que desarrollan caminatas nocturnas, porque es un incierto. El guía ingresa con poca luz en la montaña, en el bosque o en un jardín con la intención de encontrar atractivos para sus turistas. Existen cientos de vectores de riesgo, existen muchas posibilidades de la distracción y mantener la atención del grupo con una adecuada interpretación, siempre y cuando la seguridad sea la máxima, es siempre la meta que un guía debe tener. En otros escenarios que tenemos, por ejemplo, los camellos, que no se dan en Costa Rica, pero sí en otras latitudes, son animales que son hasta cierta forma algo impredecibles, por lo que los guías tienen que, además de tener conocimientos de interpretación, conocer la forma de evitar que esos animales tengan un comportamiento indeseable y que esto pueda producir una afectación a sus turistas. En otras latitudes, por ejemplo, tenemos tours que se desarrollan en elefantes, donde aunque es un animal más dócil, se puede manejar de una forma más adecuada. En estos casos el guía tiene que detenerse, dar algunas pausas y tratar de explicar aquello que sea interesante para su audiencia y luego hacer que el grupo total, el rebaño total de animales se mueva junto con sus turistas. Además, tenemos otros escenarios como por ejemplo el de turismo espacial, que es el que se ha estado generando, que es el que se ha estado produciendo en los últimos años. En el año 2015, por ejemplo, está por salir la primera misión turística al espacio de forma masiva. Y aunque ya en años anteriores salieron turistas individuales, no es sino hasta este año 2015 o el 2016 que vamos a tener la posibilidad de decir que los viajes espaciales turísticos alcanzaron su realidad plena en nuestra historia. Hasta aquí este módulo de técnicas de guiado e interpretación de turistas. Esperamos que hayan disfrutado y que pongan en práctica toda la información que hemos tratado de colocar para ustedes en esta tutoría virtual. Estuvo con ustedes Luis Diego Madrigal de la Cátedra de Turismo Sostenible de la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades en esta Universidad Estatal a Distancia. Muchas gracias.